No los veo. Yo entiendo el calor los tiene. Y el Señor le dijo, ¿por qué me persigues? Cuando alguien persigue el cristianismo, ¿a quién persigue realmente? A Jesús. Y él todavía tenía alguna duda en el piso. Ahí la luz y la voz imponente. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hoy Jesús sigue diciendo, yo soy Jesús, el Rey, a quien tú no sirves. Digo, si le cambiamos ahí poquito. Porque dirás, yo no soy un perseguidor. No, pero él sigue diciendo, yo soy Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, Dios mismo, quien dio su vida por ti, pero tú no me sirves. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa. Sí saben cuál es el aguijón, ¿verdad? Es una vara larga con la que se le pica a los bueyes para que caminen. Entonces los bueyes llevan el yugo y toda una serie de aditamentos agrícolas para que puedan jalar el arado. Y atrás de sus patas van unos balancines, así se le llama en el lenguaje de campo. Pero como son un poco lentos, el aguijón es esa vara larga para picarle ahí para que camine más rápido. Yo le digo, Señor, danos unos aguijonazos. Y a veces lo ha hecho y por eso hemos pasado algunas cosas, pero no entendemos. El Señor a veces quiere llamarnos la atención con diversas situaciones, pero no entendemos. Bueno, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque le podría pegar una patada a un buey al aguijón. El aguijón está en este nivel, no podía levantar la pata mucho. Dura cosa te es, o sea, en vano lo estás haciendo. En vano estás persiguiendo a mis siervos, a mis hijos, a mi iglesia, a mi pueblo. En vano, porque nadie puede detener a la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo va por delante, hermanos. Y voy al punto del tema. Él temblando y temeroso, no que muy valiente. Mira, muchos dicen, yo quiero ver a Jesús. Bueno, cuando estemos con Él allá, yo también lo quiero ver. Pero si ahorita Él te concediera ese deseo y se presentara delante de ti, lo más seguro es que nos derretimos en el piso. Si no, acuérdate de Juan en Apocalipsis capítulo 1, que tuvo una visión del Señor glorificado. Dice que sus ojos eran como llama de fuego, su rostro resplandeciente como el sol en la plenitud del día. Era impresionante, cayó como muerto. Daniel, cuando tuvo un encuentro con el Señor, estando ahí en la cautividad, dice que cayó como muerto. Y el Señor tuvo que poner su mano y decirle, toma fuerzas, levántate, quiero que escuches. ¿Cuántos saben que el Señor quiere que escuchemos, no que nos quedemos ahí desconectados? Él quiere que escuchemos lo que Él nos está diciendo en su palabra, lo que Él nos habla. Y le pregunta, Señor, aquí ya hay un reconocimiento, porque entendió quién era. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos le pueden decir eso al Señor hoy? ¿De veras? ¿De veras? Porque probablemente estás haciendo algo que Él no quiere que hagas. Probablemente quieres servir en donde Él no quiere que sirvas. ¿A quién hay que preguntarle? Al Señor. Al Señor, hermanos. Pablo entendió inmediatamente, no, yo quiero hacer lo que tú me digas.
Y le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor en ese momento no le dijo su plan todavía. ¿Cuántos saben que el Señor va, conforme vamos avanzando, nos va revelando más? Si te quedas aquí, no vas a avanzar, no vas a ver lo que tiene adelante el Señor. Son como las luces de un automóvil en la noche. Te dan visibilidad hasta cierta distancia, ¿sí o no? Y aunque pongas las altas, te dan visibilidad un poquito mayor. Pero si no avanzas de ahí, no sabes lo que hay más allá. ¿Cuántos saben que hay que avanzar, hermanos? Hay que avanzar en lo que el Señor quiere que hagamos. Muchos dicen, yo tengo mi propia visión. Error garrafal. No, yo quiero meterme en la visión del Señor, hermano, que está en su palabra. Mi propia visión, si no viene del Señor, no sirve. Me voy a desgastar y probablemente se hagan cosas y esto, pero no cumplirá el propósito del Señor. Y el Señor nada más le dijo, levántate y entra en la ciudad. ¿En cuál ciudad? Damasco. Y ahí se te va a decir lo que has de hacer. Mira, el único que escuchó la voz con claridad fue Saulo, porque iba una comitiva con él. Y dice que ellos escuchaban como una voz, pero no entendían lo que decía esa voz. O sea, ¿a quién le quería hablar el Señor? A Pablo. ¿Y hoy a quién le quiere hablar? A ti y a mí. Yo no sé si te esté hablando, pero hoy decimos, ay, esto es para el de aquí, para el de acá, para el... No, es para cada uno de nosotros. Los demás no entendieron. No estaba en el plan de Dios en ese momento. Ahora, entendamos el contexto de Saulo. Él estaba seguro de que Jesús había muerto en la cruz, había sido sepultado y que seguía en la tumba. ¿Sí o no? Eso creía él, porque eso fue lo que los religiosos difundieron después de la resurrección. Sobornaron a los soldados para decir que habían venido los discípulos y habían robado el cuerpo. Algo totalmente irreal, imposible. Pero él estaba convencido de eso. Imagínate de repente encontrarse con el Señor resucitado, glorioso, y hablándole a él. Fue un impacto tremendo. Yo no sé si a ti te ha impactado la voz del Señor, la obra del Señor por nosotros. Pareciera que hoy ya muchos lo entienden intelectualmente, pero no impacta su corazón, ni su vida. La Escritura dice que nuestra vida debería de ser antes de Cristo y después de Cristo, totalmente diferente. Y probablemente en muchas cosas dejamos de hacer cosas que deberíamos de haber dejado de hacer, pero no hacemos las cosas que Él quiere que hagamos. Así que él descubre que Jesús no está muerto, que está vivo, y le dice, Señor. Ahora entendía que realmente el rumor que había escuchado de que había resucitado era realidad. Y cambió radicalmente su vida. Probablemente Pablo vivió otro tanto de la edad que tenía en ese tiempo, aproximadamente, antes de ser decapitado.
vamos a suponer 35 años o 30 años. ¿Qué hizo el Señor a través de Saulo en 30 años? Alguien dígame. Llevó el evangelio hasta España, en presencia de reyes y de gentiles y de todos los que se le ponían enfrente. Diga, todo el que se le ponía enfrente. Ese día él en verdad supo que todo el maltrato que había dado a los seguidores de Cristo era como si hubiera maltratado a Cristo. Porque le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos saben que lo que sucede en el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cabeza que es Cristo se da cuenta? Lo que te sucede a ti, el Señor lo sabe. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Es que nadie más sabe. El Señor sí sabe. El Señor sí sabe tu situación, tu dolor, tu tristeza, lo que sea. Pero fíjate, aquí hay algo importante. Pablo primero recibió el conocimiento de Jesús y después fue enviado a actuar. Hoy en día hay muchos que son enviados a actuar sin conocer verdaderamente a Jesús. ¿Cuántos saben que hay que conocer primero a Jesús? Le dice, ve a Damasco, ahí te voy a dar instrucciones. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Ahora, literalmente quedó sin vista, pero anteriormente también estaba ciego espiritualmente. Hay dos tipos de ceguera, la espiritual y la natural. ¿El Señor tiene la solución para los dos tipos de ceguera? Sí. Juan capítulo 9 dice que había un ciego de nacimiento al cual el Señor le dio la vista. A otros ciegos le regresó la vista, la habían perdido, habían tenido y se la regresó. En este caso, Saulo era un ciego espiritualmente. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio vista espiritual. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Estaba en una profunda meditación personal con el Señor. ¿Cuántos saben que vale la pena meterse con el Señor? Jesús dio muchas instrucciones. Entra en tu cuarto, ahí en el baño, en donde puedas, en el closet, en un lugar secreto, y ahí tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Así que el orgulloso fariseo ahora era guiado para ir a Damasco, donde estuvo ahí esperando durante 3 días. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Por eso te digo, ve hasta dónde había llegado el evangelio. Muy rápido. Hasta Damasco, a una nación de gentiles, ya se había expandido el evangelio. Y había un discípulo llamado Ananías. Ahora, no era un apóstol ni un alto dirigente en Damasco. ¿Un qué? ¿Cuántos aquí son discípulos? ¿Dios te puede usar para abrirle los ojos a otro? Sí. No solo puede, quiere, pero depende de ti.
Y entonces el Señor le dijo a Ananías: Ananías, y él le dijo: aquí estoy, Señor. Ay, hermanos, ahí me podría quedar el resto. Heme aquí, Señor. ¿Qué significa eso? Ordena, que tu siervo te oye. Dime, ¿qué quieres que haga? Pero hoy es difícil encontrar gente que diga: heme aquí, Señor. Y el Señor le siguió hablando y le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Cuántos saben que Dios da instrucciones precisas? Había una calle ahí que se llamaba derecha en Damasco. Y busca en casa de Judas. O sea, no le dijo: pues a ver cómo le haces para encontrar. No. Ve a la calle derecha y pregunta dónde es la casa de Judas. Y busca uno llamado Saulo de Tarso. Y fíjate lo que dice: porque he aquí él, ¿qué hacía? Oraba. ¿A quién oraba? Al Padre en el nombre de Jesús. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Esperando que llegara Ananías. ¿Qué crees que están haciendo miles de personas, de jóvenes y de niños y de ancianos allá afuera, esperando que tú llegues y le abras los ojos, hermano y hermana? Nadie dice amén. Hace mucho calor. A uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora y te ha visto en visión, y que entras y pones las manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, como tú y como yo: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. O sea, fíjate, había llegado la fama de Saulo, ¿hasta dónde? Hasta Damasco. De cómo perseguía a los cristianos. Era famoso ya. Era un judío celoso de sus tradiciones y de lo que le mandaban que hiciera el concilio de Jerusalén. He oído de muchos, fíjate, ¿de cuántos? De muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí, fíjate, ya sabían que iba con cartas. ¿Cuántos saben que las noticias corren? En ese tiempo era más lento, porque ahorita en vivo y en directo te graban, ¿no? No, y aún aquí en Damasco tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor, me estás pidiendo algo muy peligroso. Es que si le comparto a mi vecino, a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá, a mis sobrinos, a mis hijos, a mis compañeros en el trabajo, en la escuela, es muy peligroso. Porque ya he visto cómo rechazan a los que hablan de Jesús. Imagínate la noticia en Damasco. Los cristianos ya estaban orando: Señor, ¿qué va a pasar ahora que llegue Saulo? Pues estamos dispuestos a todo, Señor. Porque sabían que él iba para perseguirlos y regresarlos o llevarlos a Jerusalén. ¿Escucharon cómo este enemigo de la fe
estaba cerquita de ellos. Pero ahora Ananías escucha que este personaje especial al cual le tenían tanto miedo se había convertido, porque eso le estaba diciendo el Señor en otras palabras. Él ya está orando y está esperando que tú llegues para que ores por él, le impongas las manos y pueda volver a ver y recibe el Espíritu Santo. Imagínate el impacto en Ananías. Es como cuando dijeron, pues Rito se convirtió. En mi pueblo decían, ¿cómo? ¿Con qué se toma eso? Y me llegaron a preguntar, ¿que ya no tomas? No, no lo puedo creer. Pues créelo. Y algunos, ¿te hiciste cristiano? Así literalmente esa era la expresión. Sí, no lo puedo creer. No sé tú cómo fue la situación, pero Ananías decía, ¿cómo que Saulo ahora es de los hermanos? ¿Cómo era? Era hermano en Cristo. Y él le dijo, Señor, le tengo miedo. Pero el Señor le quitó sus temores, no te preocupes, él ya está orando. ¿Cuál es uno de los características de un verdadero cristiano? Ora a Dios, hermanos. ¿Qué tanto oras al Señor? Porque orar es tener comunión, comunicación con Dios. Si no tenemos comunión con Él, estamos caminando en nuestro, como bien nos parece. Y el Señor le da más seguridad y le dice, mira Ananías, versículo 15, ve, porque ese perseguidor ahora es un creyente y es instrumento escogido para mí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, subráyalo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué hizo el Señor? Le mostró a Pablo todo lo que iba a padecer por el nombre del Señor. Ay, eso ya no nos gusta, hermanos. ¿Se padece por el nombre del Señor? Diga, sí. No, es que a mí me enseñaron que si me convertía al Señor todo iban a ser ya bendiciones y Él me iba a ayudar en mis necesidades, me iba a proveer más recursos, esto, aquello y aquello. Hermanos, Él tiene cuidado de nosotros, eso dice la Escritura. No hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jesús prometió, estoy con ustedes todos los días. Jesús dijo, no estén afanados, no estén preocupados por las cosas necesarias. Confíen en mí. Yo alimento a los pajarillos, cuanto más a ustedes, hombres de poca fe, dijo el Señor. Así que el Señor le mostró a Saulo cuánto iba a sufrir por su nombre. Y el problema es eso hoy en día, nadie quiere sufrir por el nombre del Señor. Ni calor. No, hace mucho calor hoy. Yo creo que hoy estoy ahí en la sala de mi casa con mis hielitos, mi ventilador. Digo, si estás enfermo y te afecta, todo está bien. Pero si no, el Señor, ¿por dónde caminaba? Terrenos polvientos, polvorosos, soleado, llovía, lo que fuera, Él caminaba porque solo vino a hacer bienes y a bendecir a todas las personas. ¿Qué hizo Pablo? Lo mismo, hermanos. Así que así como el Señor tenía maravillosos planes para Saulo, los tiene para ti, para mí, hermano.
Sí, sí, sí nos afecta el calor. ¿Qué dijo? Instrumento escogido, o sea, un vaso escogido meses, porque Pablo después dijo que teníamos la gran bendición del Espíritu Santo en nosotros, ¿en vasos de qué? De barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Así que escogió un vaso de barro que antes se sentía un pavo real, para llevar el nombre del Señor a todos lados, gentiles, reyes y judíos. Versículo 17. Si tú te fijas, aquí hay dos personajes, Saulo y Ananías. Dos sirviendo al Señor con todo su corazón, a pesar de temores y de muchas otras cosas. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. ¿Había cambiado Ananías ya en ese punto, sí o no? Cuando el Señor nos habla, pues, de modo que diga, no. Ahora, a veces, hoy en día, nos decimos, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal hermano? Pero ¿sabes qué? Hay muchos casos que no son hermanos. Pueden ser primos o otra cosa. Pero aquí, ¿quién le dijo al Señor que era un cristiano convertido verdaderamente? También hay que preguntarle al Señor, ¿esta persona verdaderamente es un cristiano? ¿Tengo relación con él como hermanos? O sea, porque, entiéndase, como hermanos. No, cuando es alguien que no es cristiano, pues claro que tengo relación para compartirle el evangelio y que sea hermano. ¿Habrá alguien que el Señor pueda decir a ese no le compartas? No. Y no hay ninguna persona difícil. Ahí está Saulo. Y se convirtió. Y la Escritura dice que muchos sacerdotes religiosos judíos se habían convertido a la fe. Así que llegó Ananías y le dijo, hermano Saulo, imagínate, Saulo no veía, pero sentir las manos de Ananías, o sea, ese toque afectivo también, y escuchar, hermano Saulo, el Señor Jesús ya lo tenía claro, pero ¿cuántos saben que siempre debemos aclarar de parte de quién vamos? El Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Diga, gloria a Dios, hermano. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios, hermanos. El perseguidor de la iglesia, el enemigo número uno de la iglesia en ese punto, la punta de lanza, como se dice, de la persecución a los cristianos, ahora se rendía a los pies de Cristo y le decía, lo que tú digas lo voy a hacer. Por eso les preguntaba del bautismo, porque el bautismo es importante, no salva, ya lo expliqué el otro día, pero es un acto de obediencia y de identificación con nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuántos han resucitado aquí con Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, pero también con Cristo he resucitado. Tengo vida nueva. Así que vemos aquí una conmovedora exhibición de gracia y de amor cristiano. Ananías expresa comunión plena con el nuevo convertido, orando por él, bendiciéndolo y animándolo. Ahora,
Ananías era lo que hoy se denomina un laico. ¿Se entiende lo que es un laico? Es un creyente que no es pastor, que no es apóstol, que no es profeta, que no es evangelista. Un creyente como somos la mayoría. Así que Dios te puede usar a ti, hermano y hermana, como a Ananías. Y aquí hay una enseñanza también, que voy terminando con esto. El Señor quería enseñar que el servicio a Él no está limitado a un grupito exclusivo, como se ha pretendido aún en religiones, solo para ciertos personajes o que se visten de tal o cual forma. Ni en la iglesia. El servicio del Señor no está limitado a mí o a algunos otros hermanos, es para todos, hermanos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos dones de parte de Dios, hermanos. A nadie dejó sin dones. Pero hay que ministrarlos para los demás. Mira, ¿cuándo creció de una manera impresionante la iglesia? Cuando los laicos, los creyentes normales, fueron por todos lados predicando el evangelio. Los apóstoles no podían ir a todos lados. Y hubo en Roma un impacto, en Europa, en Grecia, en Asia. Aunque Efesios 4:12 habla de los dones ministeriales de apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Pero es muy claro el apóstol Pablo decir que son un don de Dios para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que cada cristiano hagamos la obra del ministerio. Tienes un ministerio, predicar a Cristo, que perdona pecados, llevó nuestros pecados, y cuando nos arrepentimos y confiamos en Él y creemos en Él y que Él resucitó, somos nuevas criaturas. Así que termino diciendo algunas características de Pablo en este capítulo. ¿Qué hizo inmediatamente después de tener un encuentro con el Señor? Estaba orando. Estaba orando, hermanos. Ahora, ¿cómo entrarán otros en relación con el Señor? Romanos 10, capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? Los versículos anteriores dicen que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero ¿cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Quién debe predicarles? Diga tú. En segundo lugar, se llenó de anhelo por servir al Señor y obedecer su voluntad. Fue bautizado, se unió en comunión con el pueblo de Dios. Dice que inmediatamente los creyentes de Damasco lo acogieron. Y luego el versículo 20 del capítulo 9, ¿qué dice? Vamos a terminar ahí. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Y todos los que
le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ponte de pie, hermano. La pregunta lógica es: ¿cuántos dicen yo quiero servir al Señor? ¿Así como Saulo? Diga, así como Saulo. Ay, pero yo no soy Saulo. Pero el espíritu que recibió Saulo lo hemos recibido tú y yo. Es el mismo espíritu. No hay dos espíritus, hay un solo espíritu. Hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y los tres son uno. O sea que el que tiene al Espíritu tiene al Hijo y tiene al Padre. ¿Cuántos dicen: wow, qué maravilla gloriosa? El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Hijo tiene el Espíritu Santo. Sin el Hijo nadie puede tener nada con el Padre. La cosa es que podemos responder y levantar la mano en un llamado como este. Pero el asunto es: ¿qué vas a hacer realmente? Saliendo de aquí, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Los días que están por venir. ¿Qué vamos a hacer? Olvidarnos y decir: ay, esa fue la reunión de más calor y ya fue tremenda. O vas a decir: pues el Señor nos mandó calorcito para que reaccionáramos. Sabes que muchos sin Cristo van a estar, como te decía, en un fuego, una llama que nunca se apaga. Es terrible. Y Saulo entendió eso. Por eso estuvo dispuesto a ser apedreado, perseguido, encarcelado, azotado, menospreciado, padecer naufragios, etcétera, 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 por el nombre de Cristo. Hermanos, los días son malos, dice la Escritura, y lo vemos cada vez más. Los días son malos y van a ser peores. Aprovechemos bien el tiempo. No sabemos cuánto nos quede por delante. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Yo anhelo su venida. La Escritura dice que son bendecidos aquellos que anhelan su venida. Yo anhelo que Él venga, pero solo Él es el que determina, el Padre, cuándo viene el Señor. Pero mientras no venga, mientras no estés en su presencia, ¿qué hay que hacer? Hacer lo que hizo Saulo. ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Cómo si no les predicamos? Yo espero que el Señor toque en nuestros corazones, hermanos, y no sea un domingo, el último de mayo del 2024, el año más caliente en mucho tiempo.
No, que sea un domingo donde el fuego de Dios verdaderamente arde en nuestros corazones. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Eso nos corresponde a nosotros, hermano. No hagas compromisos con el Señor que no vas a cumplir. Mejor no los hagas, aunque todos deberíamos comprometernos. Pero la Biblia dice: mejor no prometas y luego no hagas. Pero también, por otro lado, todos deberíamos comprometernos, hermanos. Podemos cantar: solo tú salvas, Señor. Solo Él salva, solo Él restaura, solo Él cambia nuestro lamento en danza, solo Él transforma a cualquier persona en un hermano, en un creyente.